Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay una especie de expectativa de precisión absoluta, como si estuviéramos hablando de ingeniería mecánica, ¿verdad? Claro, totalmente. Como que esperas ver la pieza rota. Exacto. Alguien se rompe un brazo, va al hospital, le hacen una radiografía y ahí está, esa línea blanca, dentada, clarísima en la pantalla. Y el médico simplemente la señala con un bolígrafo y dice algo como, bueno, pues ahí está el problema. Sí, sí. Y por muy doloroso que sea el brazo en ese momento, ver esa imagen reconforta muchísimo. Muchísimo. Nos gusta que las cosas sean visibles. A ver, que los problemas tengan bordes definidos y se puedan meter en cajas ordenadas. Es que da una tranquilidad psicológica brutal, porque el diagnóstico tradicional es binario. O el hueso está roto o no lo está. Ujú. O hay una infección o los análisis están limpios. Es una certeza casi matemática que nos permite delegar el problema y simplemente seguir un manual de instrucciones para arreglarlo. Pero claro, luego entras en el mundo del desarrollo humano. Y ahí la cosa cambia. Vaya que sí cambia. Entras en nuestras crisis vitales, en los conflictos de pareja, en la salud así más multidimensional o en los estancamientos profesionales y de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Se apaga. Se apaga tal cual. Nos encontramos mirando un paisaje de síntomas que es sinceramente un terreno pantanoso. Ya no hay líneas blancas nítidos por ninguna parte. Exacto. Y es ahí donde solemos dar palos de ciego, porque intentamos aplicar soluciones muy lineales a problemas que son, en el fondo, sistémicos y súper complejos. Pues precisamente para salir de ese terreno pantanoso, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un documento verdaderamente extraordinario. ¡Ostras! Y tanto que lo es. Es una recopilación de fuentes que, a primera vista, parece un cóctel imposible. Hablamos de una mezcla fascinante que combina principios de matemáticas puras, fábulas preciosas sobre la sabiduría absurda de Nasruddin. Y la inocencia de un niño llamado Santi, que es una maravilla. Sí, lo de Santi es genial. Y a todo eso le sumamos la fluidez milenaria de Lichín e incluso la fría y calculada teoría de juegos del profesor Yang Shekin. Sé que para quienes escuchan esta lista de ingredientes de golpe, puede sonar a caos absoluto. Quiero decir que tiene que ver una fábula oriental con la teoría de juegos o las matemáticas. Suena a locura. Suena a locura, pero cuando rascas la superficie y analizas el conjunto de estos textos, encuentras una estructura increíblemente coherente. Es un mapa fascinante. Y esa es nuestra misión de hoy. Queremos extraer de todos estos textos un método muy particular, un método geométrico y visual para ordenar la vida cotidiana. Qué falta nos hace, la verdad. Ya te digo. La idea es ir desde la figura más simple que existe en el universo hasta la forma tridimensional más compleja, para entender exactamente cuál es nuestro papel en el mundo. Ujú. Y lo más importante de todo, la promesa de este documento no es dejarnos flotando en la teoría abstracta, sino darnos herramientas reales. Aplicar esta geometría a problemas crudos del día a día. Hablamos de recuperar la salud, arreglar las finanzas o, sanar relaciones personales. Porque al final, acumular conocimiento por el simple hecho de acumularlo no sirve de mucho. Claro, se queda en nada. Exacto. Este documento nos ofrece un manual de instrucciones visual para dejar de reaccionar a ciegas ante las crisis. Nos pide que dejemos de ver la vida como una serie de eventos aleatorios que nos atropellan y empecemos a verla como un tablero. Un tablero donde la geometría dicta las reglas del juego. Vale, pues vamos a desglosar esto. Porque, como decíamos, no estamos ante un texto ordinario. Es, literalmente, un manual de supervivencia espiritual y estratégico. Sí, sí. Y lo brillante es que, en lugar de darnos las típicas reglas morales rígidas sobre cómo debemos comportarnos, nos da formas geométricas. Es un enfoque súper novedoso. Nos dice algo así como, si tu forma es la correcta, tu vida funcionará. Eso es. Y como todo buen mapa, el primer paso indiscutible es encontrar ese pequeño punto rojo que dice, usted está aquí. Así es. Para ordenar el caos de la vida, primero hay que definir la identidad básica. No se puede construir un mapa sin un punto de origen. Y el texto hace una afirmación muy audaz desde el primer capítulo. A ver, cuéntanos. Plantea que la ecuación más importante para entender el universo no es la teoría de la relatividad de Einstein ni las leyes de Newton. Es una ecuación muchísimo más filosófica. De hecho, dice textualmente, tú más todo es igual a el gran misterio. Es una formulación preciosa.
Y lo fascinante aquí es cómo utiliza la geometría más básica, casi de educación primaria, para explicar el origen de la conciencia humana. Todo empieza con el punto. El punto. Matemáticamente, un punto no tiene dimensión, es el equivalente al cero. Pero el documento nos pide que no lo veamos como un vacío sin valor, sino como un cero creativo. Lo llama el yo luminoso. El yo luminoso. Me gusta. Es la identidad más profunda de un ser humano, el origen inmovible de todas las coordenadas. Y luego, rodeando a ese punto, está el círculo, que representa el cosmos, el infinito, la sociedad, los otros. Y hay una progresión metafórica muy profunda en las fuentes sobre cómo interactúan este punto y este círculo, porque el texto explica que el punto se convierte en círculo en el momento en que empieza a moverse y genera un radio. Exacto. El movimiento es clave. Y luego ese círculo se convierte en un reloj cuando ese movimiento adquiere un ritmo constante. Ujú. Y finalmente, ese reloj se convierte en un camino cuando el ritmo encuentra una dirección y un propósito. Es una forma bellísima de describir la evolución biológica y también la psicológica. Pasar de ser un punto estático, un infante que solo existe en el presente puro, a ser un creador consciente en movimiento que entiende el tiempo, el ritmo y el propósito de su vida. Pero claro, en esa relación entre el yo y el todo, hay una distancia crítica que mantener. Leyendo esta parte de los textos se me ocurría una analogía muy física. A ver qué te parece. Dispara. Es como afinar la cuerda de una guitarra. Para que la cuerda suene y produzca música, necesita la tensión exacta. Si el punto, es decir, nuestra identidad individual, está demasiado cerca del círculo que conforman los demás, perdemos la tensión. Claro, se queda floja. Exacto, nos ahogamos en las expectativas ajenas, nos diluimos en el ruido del mundo y dejamos de sonar. Pero si apretamos demasiado la clavija y el punto se aleja en exceso del círculo, la cuerda directamente se rompe. Nos perdemos en el aislamiento absoluto, en la mistantropía. Eso es. La distancia correcta entre el punto y el círculo es literalmente el camino del aprendizaje. Pues esa analogía da en el clavo, porque ilustra perfectamente el mecanismo de la atención vital. Y el texto conecta esto maravillosamente referenciando conceptos como Matrix Energetics y las teorías de aprendizaje acelerado. Que son temas fascinantes por sí solos. Totalmente. Nos explica que, por ejemplo, la salud humana no es un estado estático o un punto fijo que alcanzas y ya te olvidas. La define como un orden vivo. Dice textualmente que la salud es orden y el orden es danzar. ¡Ostras! La enfermedad, por tanto, no es un invasor que viene de fuera, sino un desorden. Eso es. Una rigidez, una pérdida del ritmo entre ese punto y ese círculo. Entonces, si lo llevamos al terreno práctico, el objetivo, cuando alguien quiere mejorar su salud o aprender una habilidad muy compleja, no es memorizar 1.000.000 de datos estáticos, sino entender el patrón subyacente que crea ese orden. Entramos de lleno en la teoría de sistemas. El documento nos dice que el punto palanca, ese lugar estratégico donde un mínimo esfuerzo genera un cambio masivo en nuestra vida, radica en la retroalimentación constante. En el feedback. Sí, en la velocidad de corrección de errores. Si pruebas un alimento y a las 2 horas sientes una niebla mental terrible, el error no es el alimento en sí, el error es ignorar la señal de tu cuerpo. Ya, no hacerle caso a lo que te está diciendo. Exacto. Corregir rápido significa ajustar el ritmo y la dirección de ese punto que eres tú moviéndose dentro del círculo de tu entorno. Es puro pragmatismo. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque una vez que el punto se mueve, genera ese ritmo y entra de lleno en el círculo de la sociedad, el juego comienza de verdad. Sí, ahí arranca la partida. Ya no estamos afinando la guitarra en nuestra habitación, solos. Estamos tocando en directo. Entramos en lo que el texto llama el tablero viviente. El tablero viviente, sí. Es una especie de gran ajedrez vital mezclado con un I Ching en constante transformación. Y la gran pregunta que surge de las fuentes es, a ver, ¿quiénes son los jugadores en este tablero y cuáles son las reglas ocultas? Bueno, si conectamos esto con la imagen general, entramos en la teoría de juegos del profesor Yang Seou-Kin, y el documento aboga fervientemente por dominar los juegos de suma no cero, lo que en economía se conoce como el equilibrio de Nash. ¿Vale?
En la vida real, operar bajo la premisa de la guerra total, donde para que yo gane tú tienes que perder obligatoriamente, es geométricamente ineficiente, Es agotador además. agotador e insostenible. El verdadero juego, la verdadera arquitectura de la cooperación, consiste en alianzas donde expandir el pastel del otro aumenta automáticamente el valor de nuestro propio lado del tablero. Esto me recuerda muchísimo a la asimetría en las finanzas personales, que también se menciona en los textos. Sí, van muy de la mano. La idea es dejar de ser el peón que intercambia su tiempo por un salario fijo en un juego de suma cero, donde las horas del día son limitadas, y dar el salto para convertirte en el dueño del tablero. Exacto, cambiar de rol. Se trata de posicionar tu punto en lugares, ya sean inversiones financieras, creación de propiedad intelectual o construcción de redes de contactos, donde el riesgo a la baja está muy limitado, pero el potencial de crecimiento es infinito. Totalmente. Porque para navegar la vida con éxito, el tablero te exige asumir ciertos roles estratégicos según el momento. El texto utiliza los arquetipos del ajedrez y del I Ching para ilustrar esto de forma muy visual. A ver, ponnos ejemplos. Pues a veces la situación requiere que asumas el rol del pionero, el que abre un camino nuevo en la maleza cuando no hay nada. Vale. Otras veces necesitas ser el organizador, el que llega detrás del pionero y estructura todo ese caos. O tal vez debas ser el sabio, el que observa el panorama desde la colina, con perspectiva, sin intervenir prematuramente. Cada uno de estos roles tiene una geometría funcional, una fortaleza intrínseca. Pero claro, el tablero no es un lugar idílico. Ojalá lo fuera. Las fuentes dedican una gran parte a advertirnos sobre lo que llaman el doble, que vendría a ser nuestro ego inferior, nuestra sombra impulsada por el miedo. Y ahí es cuando la cosa se tuerce. Se tuerce muchísimo. Cuando este doble toma el control de la partida, esos arquetipos nobles que acabas de mencionar se corrompen horriblemente. Se convierten en amenazas crónicas, en debilidades que destruyen nuestro propio tablero. Es una forma brillante y muy gráfica de entender el autosabotaje y la toxicidad en las relaciones. Imagina ese tablero vital. Cuando domina el desorden interno y perdemos nuestro centro geométrico, los roles mutan. Cambian por completo. Sí, por ejemplo, en lugar de la verdadera reina del ajedrez, que en el arquetipo representa la nutrición, el cuidado y la protección de la estructura, aparece lo que el texto denomina la bruja malvada. La bruja malvada. Ostras, me parece fascinante pensar en cómo se manifiesta esto en lo cotidiano. Supongo que sería esa dinámica de manipulación emocional, ¿no? El chantaje. Exactamente eso. Como un familiar que, bajo la excusa de «ay, es que me preocupo por ti», en realidad está ejerciendo una exigencia tóxica para controlarte. Ese es el ejemplo perfecto. La intención original de cuidar se ha distorsionado completamente en control. Y ocurre con todas las figuras, ¿eh? En lugar del rey soberano, que es quien lidera con propósito y asume la responsabilidad de su reino, surge la figura del rey impotente. Uf, el rey impotente. Tela con esto. Esto lo vemos muchísimo en el entorno laboral. Ese jefe o compañero de trabajo que tiene el título, que tiene la corona puesta, pero que carece de verdadera agencia. Cero liderazgo. Cero. Ante cualquier crisis, su primera reacción es el victimismo, buscar a quien culpar en su equipo para salvarse él. Exacto. Es la renuncia total a la soberanía personal. Y bueno, la lista de corrupciones sigue. En lugar del pionero audaz que decíamos antes, tenemos al repetidor. El repetidor, claro. Alguien que, por terror a la incertidumbre, se enroca en el pasado, repitiendo el mismo trabajo que odia o la misma relación disfuncional año tras año tras año. Qué duro es eso. Mucho. Y luego, en lugar del organizador, reina el desorden absoluto, que se manifiesta pues en cuentas bancarias caóticas o en una salud súper descuidada. Y en lugar del sabio, gobierna el ignorante, que es aquel que reacciona compulsivamente a todo sin detenerse a pensar ni un segundo. Y el texto es muy tajante con las consecuencias de permitir que estos roles corruptos jueguen por nosotros. Dice que cambian la verdad por la mentira, la belleza por la fealdad y la paz por la angustia. Los define como verdaderos caballos de Troya que se infiltran en nuestra mente para romper nuestra red de relaciones. Y el gran peligro, el motivo por el que funcionan también estos caballos de Troya, es que rara vez se presentan como algo destructivo. Van camuflados. Totalmente. A menudo se disfrazan de regalos útiles. Fíjate, una adicción a las redes sociales se disfraza de conexión con el mundo.
Ya, para no sentirte solo. Exacto. Un miedo irracional y paralizante se disfraza de prudencia financiera. Un individualismo feroz e insolidario se disfraza de independencia. Estas falsas virtudes rompen por completo la geometría de la cooperación. Lo cual nos lleva a un punto crítico en este análisis. Si asumimos que el tablero vital en el que nos movemos todos los días está plagado de estas amenazas y distorsiones, o sea, si estamos rodeados de jefes que actúan como reyes impotentes y familiares que asumen el rol de brujas malvadas, la pregunta es, ¿cómo nos defendemos? Esa es la clave. ¿Cómo logramos ver a través del disfraz para elegir el movimiento correcto? Y aquí es donde el documento nos hace dar un salto cualitativo alucinante. Sí, aquí cambia el paradigma. Dejamos atrás la geometría plana de un tablero de ajedrez y entramos en la geometría interior del ser humano. El texto nos presenta el hexágono del corazón. El hexágono del corazón es, esencialmente, la tecnología de filtrado de todo este sistema. Funciona como un prisma óptico que descompone la realidad. El documento describe que este hexágono no es una idea flotante, sino que se sostiene sobre 3 columnas centrales. O 3 relojes internos, ¿verdad? Exacto, que marcan nuestro ritmo. Son la verdad, que rige la claridad de nuestra cabeza, la belleza, que rige las emociones del tronco y el corazón, y la bondad, que debe regir inevitablemente nuestras acciones físicas. Y para que este hexágono funcione, las fuentes introducen una especie de alquimia de los elementos. Tienes que alinear ingredientes invisibles. Eso es. El texto habla del fuego o el calor, que representa la voluntad inquebrantable y el amor puro. Luego está la luz o el color, que es la claridad diamantina de nuestro pensamiento. Y finalmente el agua o la palabra, que es la voz y la acción que tiene la capacidad de nutrir o de destruir su entorno. Esto plantea una cuestión fundamental sobre cómo fabricamos nuestra propia experiencia del mundo. El texto enfatiza que la interacción constante de estos 3 elementos, el calor de nuestra voluntad, la luz de nuestra mente y el agua de nuestras palabras, crea un patrón. Una estructura vibratoria. Eso es, una estructura emergente. Pero aquí está la clave geométrica que explica por qué a veces todo nos sale mal. Si cambias un solo ingrediente de esa receta, todo el patrón colapsa. Madre mía, qué frágil suena eso. Lo es si mantienes una voluntad fuerte y acciones correctas, pero cambias la luz de un pensamiento claro por la oscuridad del miedo y la sospecha, el hexágono se rompe y la realidad que experimentas se vuelve amenazante. Vale, entiendo la mecánica. Entiendo que si mi filtro interno está sucio, pues veré el mundo sucio. Claro. Pero aquí voy a hacer de abogado del diablo un momento, porque necesito poner a prueba este modelo. A ver, venga. Todo esto de alinear la verdad, la belleza y la bondad, y de emitir luz y calor, suena sumamente armónico y casi poético. Pero bajemos a la tierra. Al barro. Al barro, exacto. Estamos en el mundo real. ¿Qué pasa cuando interactúas con alguien que está jugando deliberadamente sucio? Imagina un compañero de trabajo que está esparciendo mentiras a tus espaldas para quedarse con tu ascenso, asumiendo el rol de la bruja malvada a la perfección. Un clásico, vaya. Un clásico. Si ante eso yo simplemente le envío luz, belleza y calor, esto suena a receta infalible para convertirse en el felpudo de la oficina. Quiero decir, ¿cómo te protege realmente un hexágono frente a la malicia activa de otra persona? Es una objeción absolutamente crucial, y me alegro un montón que la plantees, porque el texto afortunadamente no peca de ingenuidad en este aspecto. Menos mal. De hecho, aborda esta misma duda con un concepto brillante llamado visión doble. Visión doble. ¿Sí? El hexágono del corazón no te pide que pongas la otra mejilla ciegas, ni que justifiques el mal comportamiento de los demás. La visión doble es una técnica disociativa muy sofisticada. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues requiere que, por un lado, uses la luz de tu mente racional para ver la estrategia de manipulación con frialdad matemática. Detectas el movimiento de la bruja malvada, prevés el impacto en tu carrera y tomas medidas asertivas y firmes para proteger tus límites y tu trabajo. Vale, hasta ahí uso la cabeza para el contraataque estratégico. Pero, ¿dónde entra el corazón entonces? Entra simultáneamente. Mientras tu mente bloquea el ataque en el plano material, usas el calor del corazón para ver al manipulador no como un monstruo todopoderoso, sino como lo que realmente es. ¿Qué sería qué? Un ser humano
atrapado en su propio desorden, alguien que está sufriendo bajo el control de su doble y operando desde una profunda escasez mental y emocional. Ah, claro, claro. Al hacer eso le quitas todo el poder emocional sobre ti. Exacto, esto es vital. Te permite actuar con una firmeza inquebrantable, reportando la situación a recursos humanos si es necesario, pero sin que el veneno del odio o la venganza entre en tu propio sistema nervioso. Mantienes tu hexágono intacto. Eso es. A esto el texto lo denomina confianza consciente. Resolviendo el juego sucio no bajando al barro a pelear, sino manteniéndote en tu centro. Cooperas con la verdad de la situación, no confías por ingenuidad. Qué bueno. Sabes que actuar desde tu integridad geométrica es la posición de mayor ventaja a largo plazo, independientemente de que el otro haga trampas. Tu fuerza interna no depende de que el entorno sea justo. Es potentísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de supervivencia vital? Pues que necesitamos algo mucho más duradero que un simple filtro táctico temporal. Filtrar la manipulación de los demás consume muchísima energía todos los días. Agota a cualquiera. Y para que nuestra cordura y nuestra salud no colapsen ante las verdaderas tormentas de la vida, hablamos de una quiebra financiera grave, una enfermedad súbita, la pérdida de un ser querido, necesitamos una estructura permanente. Y aquí es donde el texto nos presenta a su figura culminante, la joya de la corona. Dejamos atrás las formas planas y construimos la estructura más compleja de todas, el heptocubo del yo. El heptocubo. Suena a ciencia ficción. Un poco, sí. El heptocubo es la respuesta arquitectónica y geométrica a la fragilidad de la condición humana. Las fuentes recurren aquí al concepto de la antifragilidad. Que es clave. Clavísimo. Ya no se trata solo de resistir el caos, que eso sería ser simplemente robusto, sino de usar el caos externo para fortalecer la propia estructura. Funciona bajo el principio biológico de la tensegridad. Como la fascia de los músculos, ¿no? Igual que la fascia, o como las cúpulas geodésicas de los edificios. No es un muro de ladrillos que se derrumba si empujas uno solo. Es una red de tensión equilibrada donde si aplicas presión en un lado, la fuerza se distribuye y se absorbe por todo el sistema. Y visualmente, el documento lo compone mediante 7 cubos interconectados. Vale, vamos a pintar esta imagen mental con calma para quienes nos escuchan, porque la mecánica de este heptocubo es alucinante y es, a efectos prácticos, el autodiagnóstico definitivo de este manual. Venga, vamos a montarlo. Imaginemos un centro del que parten 6 direcciones, formando una especie de armadura tridimensional a nuestro alrededor. Empecemos por el pivote, el anclaje central. En el centro exacto de la figura se ubica el cubo violeta. El violeta. Esa es la residencia de tu verdadera identidad, el yo luminoso del que hablábamos al principio. Es un lugar de silencio absoluto, el ojo del huracán, desde donde puedes observar todo el caos sin ser arrastrado por él. Vale, ¿y si seguimos construyendo? Justo debajo de este centro, sosteniéndolo todo, está el cubo rojo. Este cubo representa tus raíces con la tierra, tu salud física, tu biología y las acciones más básicas y materiales que realizas cada día. Comer, dormir, moverte. Entendido. Y si ese rojo es la Tierra y está abajo, justo arriba, en el polo opuesto, tenemos el cubo azul. Eso es. Este representa el cielo, las ideas aspiracionales, la creatividad y, sobre todo, la capacidad humana de formular las grandes preguntas maestras que dirigen nuestra vida. Tal cual. Ahora nos movemos en el eje horizontal. En la parte del frente, mirando hacia adelante, está el cubo verde. El verde adelante. Sí. Es el territorio del futuro, de la audacia, del coraje para avanzar hacia lo desconocido. Es también el espacio de la comunidad y de los proyectos que construimos con los demás. Y para equilibrar ese empuje hacia adelante, en la parte de atrás, a nuestras espaldas, reside el cubo blanco. Muy importante el blanco. Importantísimo. Este es el depósito de nuestra historia personal, el espacio para la reflexión serena, la memoria y la capacidad vital de aprender de los errores que ya hemos cometido. ¿Nos faltan los laterales? Venga. A la derecha, sosteniendo ese flanco, encontramos el cubo naranja. Este rige el mundo de la organización práctica, la expansión metódica de nuestros proyectos, el orden de nuestras finanzas y nuestros recursos. Vale. Y finalmente, a la izquierda, está el cubo amarillo. El texto lo asocia con la verdad matemática, la lógica pura y la capacidad de ejercer un magnetismo consciente para atraer lo que nuestra vida necesita por pura resonancia. Y fíjate en cómo funciona esta estructura en la práctica, porque todo está conectado.
Si tenemos un cubo azul enorme, lleno de ideas brillantes y sueños artísticos, pero nuestro cubo naranja de la derecha está vacío y carecemos de organización financiera, la estructura se inclina. Claro, pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio y se derrumba bajo el peso del estrés económico. Es que por eso me parece fundamental recalcar que esto no es solo un ejercicio de imaginación para filósofos de sillón, es una herramienta de diagnóstico diaria. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en alguien que no deja de encadenar relaciones de pareja abusivas, una tras otra. Si miramos su heptocubo, es muy probable que su cubo blanco, el de atrás, el de la reflexión y la memoria histórica, esté completamente hueco. Claro, no aprende del pasado. Avanza ciegamente hacia el futuro verde, pero sin integrar los patrones del pasado. O pensemos en el estrés moderno, que es la epidemia de nuestro siglo. Si alguien sufre de una ansiedad paralizante, suele ser porque toda su energía está atascada en el cubo azul de los pensamientos abstractos y en el cubo verde del futuro imaginario. ¿Y cuál sería el remedio geométrico ahí? Desplazar el peso hacia el cubo rojo, hacia la base. Salir a caminar, sentir los pies en la tierra, respirar profundo, cocinar algo con las manos. Acciones físicas que devuelvan el centro de gravedad a sus raíces. Ese es el genio del modelo, la verdad. Plantear que el equilibrio psicológico es, literalmente, física aplicada. Mantener estos 7 puntos de apoyo nutridos, vivos y en tensión equilibrada nos convierten en lo que el documento llama, de forma muy poética pero muy precisa, tejedores conscientes. Qué bonito eso de tejedores conscientes. Y cuando tu heptocubo está activo e íntegro, el cambio de paradigma es total. Dejamos de ser víctimas pasivas de las circunstancias. Dejamos de reaccionar desde el miedo y el resentimiento, que ya hemos visto que es el terreno favorito de nuestro doble, Sí, para empezar a irradiar y resonar desde nuestro propio centro de gravedad. es la transición definitiva. Es el momento en el que dejas de ser el peón reactivo en un tablero de ajedrez diseñado por otros, corriendo, sudando de casilla en casilla para evitar que te coman, y te conviertes en el arquitecto de tu propia geometría vital. Y el resultado final de llegar a ese estado de antifragilidad es que las amenazas externas que mencionábamos antes, esos caballos de Troya cargados de mentiras, esas figuras tóxicas que buscan desordenar tu vida, chocan contra un muro. Rebotan completamente. Ya no pueden penetrar tu estructura porque la densidad de tus conexiones conscientes es demasiado fuerte. No necesitas luchar constantemente contra la oscuridad externa. Simplemente has construido una fortaleza inexpugnable basada en la verdad empírica, la belleza relacional y la bondad en la acción. Pues menudo viaje intelectual y práctico hemos hecho hoy a través de estos textos. Creo que merece la pena echar el freno un segundo y recapitular la magnitud del mapa que hemos desplegado hoy, porque tiene tela. Ha sido intenso, sí. Empezamos en la estela más pequeña posible, siendo un solo punto, un cero creativo buscando definir su identidad. Desde ahí trazamos un círculo a nuestro alrededor para entender la tensión rítmica con el mundo, y entramos de lleno en la complejidad del tablero de ajedrez viviente. Y en ese tablero aprendimos a identificar las trampas. Vimos cómo el miedo corrompe nuestras mejores intenciones, transformándonos en reyes impotentes o brujas malvadas. Y entendimos que la única estrategia sostenible es la cooperación de suma no cero. Y para no dejarnos engañar por las ilusiones de ese juego y de esas figuras, calibramos nuestro hexágono del corazón, mezclando luz mental, calor emocional y acciones coherentes para filtrar la realidad con esa visión doble tan útil. Y finalmente, para asegurar nuestra supervivencia a largo plazo ante los golpes duros, construimos alrededor de nuestra identidad esa fortaleza tridimensional, dinámica y adaptable, el heptocubo antifrágil. Si tuviéramos que destilar la gran lección transversal de todas estas fuentes en una sola idea, creo que sería esta. La salud integral, la solidez financiera y la paz relacional nunca son accidentes aleatorios, ni golpes de suerte dictados por el destino. Desde luego que no. Son los resultados directos, medibles y lógicos de cómo estructuramos geométricamente nuestras decisiones diarias. El orden y la armonía surgen de forma natural cuando nos atrevemos a asumir la responsabilidad de nuestro propio diseño. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora, ¿eh? Una de esas que te obliga a mirar tu propia vida desde arriba, a vista de pájaro. Totalmente. Hemos comprobado que somos, sin lugar a dudas, los arquitectos y los tejedores de nuestra realidad. Y para quienes nos escuchan hoy, queremos cerrar este análisis volviendo por un instante a esa imagen con la que empezamos nuestra charla.
a la radiografía. Exacto. Al principio, hablábamos del inmenso alivio que sentimos ante una radiografía médica, de cómo buscamos desesperadamente en la vida una imagen clara, en blanco y negro, que nos diga exactamente qué está roto y nos dé la pastilla mágica para arreglarlo rápido. Que ojalá fuera así de fácil. Ojalá. Pero a lo largo de este recorrido hemos descubierto que la vida no funciona con líneas rectas y diagnósticos simples. Somos mucho más que una estructura ósea. Somos los tejedores de un inmenso tablero geométrico en constante vibración y movimiento. Ujú. Pero fijaos en la implicación final de todo esto. Si asumimos que todo el universo es, en efecto, una geometría viva que respira, y que cada uno de nosotros somos la urdimbre y la trama de ese tejido infinito, la pregunta es obligada. ¿Qué ocurre con el tejido mismo de la realidad la próxima vez que en una situación cotidiana, en medio de una acalorada discusión de pareja o ante una injusticia tremenda en el trabajo, uno decida conscientemente negarse a jugar el papel de peón reactivo? Ostras, claro. ¿Qué pasa con el universo entero si en ese instante crítico de tensión, en lugar de ceder al miedo, elegimos desplegar nuestro hexágono, anclarnos en nuestro heptocubo y rediseñar por completo las reglas de nuestro propio tablero? Ahí queda eso.